Vamos a leer Efesios capítulo 5, versos 7 al 12. Y nuestro tema, el tema de hoy es andad como hijo de luz. Bueno, en el anuncio, vivir como hijo de luz. Es otra versión. Esta porción es tomada de el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 8. Pero vamos a leer algunos versículos desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, dice Pablo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Dice también la palabra en el versículo 10 que tenemos que examinar, dice examinar lo que agrada al Señor en otra versión. También dice el versículo 11 que no participéis, dice, en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, dice en la versión que es la Biblia de Jerusalén. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, dice el versículo 12. Son parte de los versículos que hemos leído, que está en Efesios 5, 7 al 12. Ya en unos mensajes anteriores hemos reflexionado en los versículos 1 al 6, donde el Espíritu Santo nos amonesta que nuestro andar diario debe ser regulado por la ley real, es decir, la ley del amor. También vemos que en estos versículos nos habla que la ley moral como norma de los hijos de Dios está vinculada con la ley del amor. ¿Por qué razón? Porque el amor no hace mal al prójimo y el amor de Dios ama lo que es bueno y santo. El cielo es un lugar, según las Escrituras, de amor perfecto y santidad. Por eso está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. En los versículos que hoy hemos leído, nos sigue amonestando el Espíritu Santo a que si somos hijos de Dios o hijos de la luz, lo demostraremos viviendo un estilo de vida diferente a los que andan en la oscuridad. En este párrafo encontramos algunas razones por las cuales el mandato de conducirnos como hijos de luz tiene su razón en Dios y en su palabra. Dicho en otras palabras, al examinar el pasaje bíblico en forma consciente, objetiva, con corazón abierto, vemos que el mismo párrafo nos da a nosotros el por qué los hijos de Dios debemos de andar como hijos de luz. Primero, los que viven la vida sin sumisión o sin someterse a lo revelado por Dios en su santa palabra, tarde o temprano sufrirán las consecuencias. Esa es una de las grandes razones por qué el Espíritu Santo nos amonesta de una y de otra manera en varias partes de la Escritura, que vivamos como hijos de luz, como hijos de Dios, una vida diferente a aquellas personas que no conocen al Señor. Oigamos bien la palabra, por tanto, no seáis partícipes con ellos, dice el Espíritu Santo. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. ¿Quiénes son ellos aquí? Son los que no han nacido de nuevo. Esas personas que no conocen a Dios, no conocen a Jesucristo, viven conforme a los impulsos corruptos de la carne y conforme a la corriente del mundo. Pero el Hijo de Dios vive una vida diferente porque Él ha salido de ese mundo, de las tinieblas, y ha sido trasladado al reino de la luz.
El mandato es que no hagamos lo que los paganos hacen, para que la ira de Dios no nos alcance. Según la Biblia, la palabra de Dios, nadie escapará de la ira de Dios, aunque se haga un baño de religión. Esto es duro decirlo y suena ofensivo, pero es la realidad. Un baño de religión no nos va a sacar de las tinieblas, no nos va a liberar de la esclavitud, no nos va a dar vida eterna. Solo Jesucristo puede salvarnos, y cuando Él nos salva ha habido un cambio interno, y por eso se nos demanda que vivamos una vida diferente a los que no conocen a Dios. Por tanto, la religión no basta si no hay un nuevo nacimiento, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y luego dice en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no nace de lo alto no puede entrar en el reino de Dios. Así es la palabra de claro. Si una persona dice que es cristiano, pero vive igual que los demás, bueno, realmente viviendo una vida pagana como viven los que no conocen al Señor, es un hijo de la oscuridad, no ha salido de las tinieblas. Aunque su religión sea sofisticada, si no es capaz de cambiar su corazón, es vanidad. También aquí vemos en este párrafo bíblico que debemos andar en la luz, porque hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Dice el texto bíblico, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oiga bien, éramos tinieblas. No solo andábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos en pecado. Por esa causa no podíamos ver que nos estábamos conduciendo o yendo al mismo infierno. La ceguera a causa de nuestro pecado nos tenía en esa oscuridad y no podíamos ver que nos estábamos autodestruyendo y conduciéndonos al mismo infierno. Ese era el mundo de todos nosotros, en ese mundo pagano y en tinieblas en el que vivíamos antes de conocer a Jesucristo. Andábamos conforme, dice el apóstol Pablo, al príncipe de este mundo, arrastrados por las corrientes de la maldad, muertos en delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza. Así estábamos nosotros, pero Jesucristo nos ha hecho libres, nos sacó de esa oscuridad, nos ha perdonado y nos ha hecho hijos de Dios y ha puesto su Espíritu en nosotros. Ahora somos luz, porque la luz de todo hombre está con nosotros, es decir, Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nos enseña con toda claridad. Jesús les habló otra vez y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. De modo que es una completa contradicción decir que uno es seguidor de Jesucristo y vive haciendo cosas que hacen los impíos, los paganos. Jacobo lo dice claramente, que una fuente no puede dar agua dulce y amarga de la misma abertura. ¿Acaso, pregunta el siervo de Dios Jacobo, acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Santiago 3:11. Solo el pecado puede hacernos tan torpes para no entender semejante aberración. Algo anda muy mal en la mente de las personas cuando no pueden distinguir la diferencia. Eso es terrible y eso está causando un gran problema en nuestro tiempo. El enemigo ha logrado infiltrarse
en las congregaciones para enseñar una doctrina no santa, sino infernal, cegando la mente de los hermanos y de los mismos pastores muchas veces, que no les deja ver su propio estilo de vida que contradice la Escritura. Y también las congregaciones no pueden distinguir qué está pasando. Dios mío, que el Señor nos ayude. Debemos conducirnos como hijos de luz, dice la palabra aquí, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Esa es la vida de luz. Eso es andar en luz. Eso es andar como hijo de la luz. 3 cosas se mencionan aquí: bondad, justicia y verdad. Ese es el estilo de vida que deberíamos vivir los que decimos que conocemos a Dios. La luz consiste en toda bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es generosidad de espíritu. Es sinónimo de clemencia, misericordia, ternura, indulgencia, etc. Cuando calumniamos al hermano, cuando lo desacreditamos, o le faltamos el respeto a nuestro hermano, o manifestamos que somos enemigos de alguien y odiamos a alguien, estamos diciendo a gritos que no hay bondad en nuestro corazón y por tanto andamos en las tinieblas. La luz también produce integridad, es lo que dice, se traduce en la Reina Valera, justicia. Pero en el original, en el griego, habla también de integridad. Integridad quiere decir de una sola pieza. Un hipócrita no es íntegro. Uno que esconde motivos oscuros usando la fe es culpable de alta traición. Un erudito bíblico define la palabra integridad así. Los griegos definían, dice el autor, el William Barclay, los griegos definían la integridad como dar a las personas y a Dios lo que les es debido. Mire qué interesante. El Hijo de Dios que anda en la luz, anda en la verdad. Verdad aquí no es simplemente una verdad mental, es una verdad moral. Es lo que practicamos en la vida diaria. La luz que nuestro Dios nos ha dado nos hace útiles a la iglesia y a la sociedad. Nos capacita para hacer lo que es verdadero y correcto. Nos capacita para ser hombres y mujeres de bien. De manera que cuando nosotros practicamos lo que es indebido, lo que Dios condena, entonces estamos siendo personas de mal testimonio, y no sé cómo una persona puede decir que es cristiano con semejante vida de hipocresía y de maldad. Debemos vivir, dice este pasaje bíblico, como hijos de luz, porque los hijos de la luz procuran agradar a su Señor. Recordemos lo que hizo Jesús para salvarnos. Dio su vida en la cruz, su preciosa vida dio en la cruz. Allí, clavado, murió por nuestro pecado, por nosotros. Él dio lo mejor de su vida, es decir, su vida misma. Pues nosotros, como agradecidos, como adoradores, como servidores del Señor, debemos de estar agradecidos y deberíamos de tener un corazón de deseo de agradarle a Él. Aquí se nos enseña que antes de hacer algo deberíamos razonar si lo que pensamos hacer agrada a Dios o no. Entiendo que para el que quiere vivir como le da la gana, este mandamiento no le es agradable. Para el que anda en la luz, esto le produce gozo. Deberíamos, cada uno, usted que me está escuchando, y es un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en su interior. Usted debe de
preguntarse, como yo también me pregunto, ¿lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿Lo que estoy haciendo edifica a mi hermano? ¿Lo que estoy haciendo bendice a mi hermano? Si algo estoy haciendo que no da gloria a Dios, que no honra su nombre, que daña al hermano, que daña a la iglesia, debo de hacer un alto, porque Dios es paciente, pero el fuego de la ira de Dios también se enciende, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y no participéis, dice el texto bíblico, en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, dice el versículo 11. Aquí se vuelve a repetir el mandato que vimos en los versículos anteriores para demostrarnos que es un mandamiento muy importante. Los cristianos verdaderos estamos contando con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, y Él nos capacita para que podamos vivir de acuerdo a las altas normas de la fe cristiana. Mi hermano, muchas personas a veces buscan dones y oran y ayunan por ciertos dones que son manifiestos y que todo el mundo ve, y reciben ciertas experiencias espirituales, ya sean estas verdaderas o mentirosas, pero luego dicen que estoy lleno del Espíritu del Señor. Pero si hay odio en el corazón, si hay maldad en el corazón, si se usan métodos equivocados, contrarios a la voluntad de Dios, si está causando daño al cuerpo de Cristo, daño a la iglesia del Señor, ¿cómo puede estar el Espíritu Santo en su vida por el amor de Dios? En el versículo 11, o el 12 más bien, nos da la razón del mandato de vivir como hijos de luz, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que hacen los impíos en secreto. Qué triste, hermanos. ¿Cuántas personas hay que están ahí escondidos en escondrijos, escondiendo su verdadera realidad? Me di cuenta, por ejemplo, para ir terminando, de unos pastores que se emborracharon y iban a ir a un culto. Y antes de llegar al culto, dijo uno de ellos: yo no voy a poder predicar, me tocaba a mí, pero estoy muy borracho. Oiga, eso es cristianismo. Eso es paganismo, aunque tenga un rótulo con letras mayúsculas que es un cristiano o es un pastor. En conclusión, podemos conducirnos como hijos de luz, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos capacita para que podamos vivir conforme a sus normas. El conducirnos como hijos de luz, damos gloria a Dios en un mundo que vive en la oscuridad. Cuando un hijo de Dios vive según lo establecido por Dios en su palabra, es un sermón viviente para la gente que no conoce a Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos decir, como dice la palabra, voy a andar como hijo de luz. Repito la palabra de Dios: andad como hijo de luz. Gracias, Señor, por este día. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y yo le ruego con todo mi corazón que use esta palabra para bendecir a muchas personas. Le ruego, Señor, que el Espíritu Santo abra los ojos a las personas, que abra sus oídos espirituales para que puedan escuchar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Con todo mi corazón, gracias por poner en mí esta palabra, y gracias porque su palabra corre y es glorificada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y la paz del Príncipe de Paz esté en su corazón siempre.